Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Muy buenas noches, bienvenidos al curso de Costos y Presupuestos. Mi nombre es Lady Yasmin Gamboa Suárez, quien los estaré acompañando en este proceso de formación que iniciamos. El día de hoy lo que vamos a realizar es ver a grosso modo los contenidos del programa, en cada unidad temática, las actividades que vamos a desarrollar. Les voy a presentar una diapositiva donde resumí los contenidos como tal del curso, para que tengamos claro cómo es la composición total de nuestro curso Costos y Presupuestos. Antes de iniciar a presentar la diapositiva, quiero decirles que este curso es muy importante para su nivel de formación, ya que nos muestra o nos indica todas las herramientas necesarias para tener una organización en nuestra empresa. Entonces vamos a iniciar mirando cómo es el contenido de nuestro curso. Les voy a presentar entonces una diapositiva como tal. ¿Cómo está o cuál es nuestro objetivo general del curso Costos y Presupuestos? El objetivo general de nuestro curso, ¿qué es? Es presentar y explicar como tal la contabilidad y el costo como un sistema. Planes y procesos con el fin de generar un plan de presupuesto como herramienta ¿de qué? De llevar a una buena dirección empresarial. Como les decía, nuestro curso está compuesto por 4 unidades. La primera es introducción a la contabilidad de costos y conceptos básicos de ellos. ¿Cuál es nuestro objetivo principal en esta unidad? Identificar la contabilidad de costos dentro del ámbito de la contabilidad y reconocer plenamente los sistemas y elementos del mismo costo. Para nosotros llegar a identificar todos nuestros conceptos de contabilidad, la diferencia pues como tal de contabilidad de costos y los conceptos de costos, tenemos que revisar estos cuatro unidades temáticas, que primero sería la contabilidad gerencial y financiera. ¿Qué nos va a mostrar esta contabilidad gerencial y financiera? Acá vamos a explicar o nos van a dar indicaciones sobre las diferencias entre la contabilidad gerencial, la contabilidad financiera y lo que es la contabilidad de costos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tener una aplicación en el área de agroindustria, que es lo que a nosotros nos compete en este momento. La otra unidad temática son los conceptos básicos de costos y su clasificación. Acá presenta la clasificación del costo y su comportamiento en la producción de bienes y servicios. Esto es muy importante tener en cuenta porque dice comportamiento en la producción de bienes. Tenemos que tener muy claro en esa parte cuál es la diferencia entre bienes y cuál es la diferencia entre servicios y cómo calculamos el costo de estas dos ítems, tanto de bienes como de servicios. La siguiente unidad es la clasificación de los sistemas de costos y el punto de equilibrio.
Acá nosotros ¿qué vamos a identificar? Vamos a identificar las características de los costos y el punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir eso del punto de equilibrio? El punto de equilibrio es que nos va a indicar nosotros cuánto tenemos que producir y vender para cumplir este costo, o sea, que nuestro costo con nuestras ventas sean igual a 0, o sea, que llegamos a un punto de equilibrio como tal. La siguiente es el estado de costos y su estructura. Acá presentamos la estructura y el desarrollo lógico del estado de costos de venta. Esto es importante para nosotros tener claro cuánto es el costo de la mercancía o del servicio que nosotros estamos prestando en un momento determinado. Esto es muy importante. Ya cuando tengamos nuestros conceptos básicos, la diferenciación entre contabilidad de costos y conceptos básicos como tal de los costos, pasamos a nuestro segundo módulo, que es el sistema de costos por órdenes de producción. ¿Cuál sería nuestro objetivo acá con los sistemas de costos por órdenes de producción? El objetivo como tal es determinar y calcular todos los elementos del costo para una orden de producción, como su nombre lo indica acá, reconociendo el proceso productivo mediante el sistema de costos por órdenes de producción. Es decir, nosotros acá calculamos nuestro costo del producto de acuerdo a todo el proceso en una orden de producción. Para nosotros llegar a calcular el costo por una orden de producción, vamos a mirar 4 unidades temáticas. La primera unidad temática es los elementos del costo. ¿Cuáles son los elementos del costo? Los materiales, la mano de obra y la carga fabril. Esos son los 3 elementos del costo. Carga fabril o materiales indirectos de fabricación. Esto creo que ustedes ya tienen más o menos bases sobre estos conceptos. La segunda unidad temática dentro de esta está los costos por órdenes de producción. Acá vamos a presentar o vamos a mirar cuáles o cómo se desarrolla el sistema de costos por una orden de producción. La otra unidad temática son las órdenes de producción y las requisiciones. Aquí en esta parte se va a desarrollar como tal un ejercicio completo de una orden de producción con todos los pasos que se tienen que seguir en ese sistema. Y al final vamos a ver los costos indirectos de fabricación semivariables. Acá hace referencia a la determinación de los costos indirectos de fabricación mixtos. Vamos a ver cuáles son los costos variables, cuáles son los costos semivariables y la diferenciación entre cada uno de ellos. Ya cuando nosotros tengamos claro cuál es el sistema de costos por órdenes de producción, nos vamos a la tercera unidad como tal, al tercer módulo, perdón, donde ya pasamos a revisar el costeo por departamentos o por procesos productivos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es determinar la cantidad. Cuando nosotros hablamos de procesos productivos, significa que tenemos una organización en nuestra empresa por cada proceso que nosotros realicemos. Entonces, por cada departamento como tal, debemos organizar todos los costos en una serie de planillas. En esas planillas nos da un informe de cantidades y de costos de producción, de tal forma que se entienda o se evidencie la importancia de este sistema de costeo para aplicarlo, para que ustedes lleguen a aplicarlo ya en su vida profesional como tal. Al ustedes tener el control de este proceso productivo, ustedes ¿qué van a hacer con su empresa? Van a contribuir a mejorar y a optimizar todos los procesos
productivos que existan dentro de la organización como tal. Para nosotros llegar a manejar este costeo por departamentos o procesos productivos, vamos a tener 4 unidades como tal. Primero es la departamentalización de los costos. Acá es definir las características por procesos y el comparativo con el costeo por órdenes. Prácticamente es determinar o tener muy claro qué es la departamentalización de los costos. Luego que se tenga claro qué es la departamentalización de los costos, entramos a mirar los costos por procesos. Aquí en los costos por procesos es explicar todo el costeo por procesos o por departamentos como tal. Ya terminando el costeo por procesos, vamos a mirar el costeo por proceso de unidades perdidas. Ustedes saben que en cualquier proceso de producción se manejan o hay pérdidas de materia prima. Acá en esta parte nosotros vamos a mirar o analizar cómo es el manejo de esas unidades perdidas como tal. Ya cuando nosotros tengamos claro cómo es el manejo de esas unidades perdidas, vamos a entrar a mirar el costeo de productos conjuntos y subproductos. Aquí que se debe realizar es definir los costos conjuntos y los subproductos dentro de un proceso productivo. Ahí ya miramos o entramos a analizar qué son los productos conjuntos y cómo se definen y cómo se identifican los subproductos dentro del proceso productivo como tal. Y ya por último vamos a mirar lo que es el presupuesto. Recuerden que el curso se llama Costos y Presupuestos. Entonces, ya tuvimos el proceso y analizamos cómo se lleva a cabo el cálculo del costo de un producto o de un proceso productivo. Ya teniendo claro, ahora vamos a mirar qué es el presupuesto. Acá el objetivo es reconocer el contexto estratégico organizacional, el cual requiere la operatividad de un modelo de planificación y la descripción de los presupuestos, los tipos de presupuestos y métodos para administrar y controlar los recursos asignados, de tal forma que se puedan prever dentro de un determinado margen la actividad comercial y la incertidumbre económica. ¿Qué quiere decir esto? El objetivo del presupuesto es nosotros aprender a planear y a proyectar de acuerdo a los recursos que nosotros tenemos dentro de una organización, ¿con el fin de qué? Con el fin de llevar a la empresa a una planeación como tal adecuada y que la empresa tenga claro cómo aprovechar todos los recursos que tiene. Y lo importante acá en esta parte, como les dije anteriormente, es tener muy claro cómo nosotros podemos ayudar a proyectar diferentes organizaciones. Para nosotros llegar a esto, ¿qué vamos a mirar? La definición y características del presupuesto. ¿Qué función cumple el presupuesto dentro de un proceso administrativo? ¿Para qué sirve el presupuesto? ¿Cómo funciona el presupuesto? ¿Qué objetivos tiene realizar un presupuesto dentro de una organización? Luego de que ustedes tengan claro para qué y las características del presupuesto y para qué nos sirve, ya vamos a ver una segunda unidad que se llama método de aplicación del presupuesto en ventas. Acá es muy importante esta unidad temática, ya que nos define los métodos para la ejecución de un presupuesto, cómo nosotros elaboramos un presupuesto.
la primera unidad es identificar todas las características y definiciones. Ya en la segunda unidad ya nos va a enseñar los métodos de aplicación del presupuesto en las ventas. Ya luego pasamos al método de mínimos cuadrados. Esto es determinar el presupuesto de ventas mediante una aplicación del método de mínimos cuadrados, que eso es muy práctico para realizar y al igual es muy fácil de utilizar esa herramienta. Lo importante es tener claro, como les dije, para qué nos sirve el presupuesto y cómo vamos a aplicar ese presupuesto en nuestras ventas. Y ya para terminar, nuestro módulo, nuestro curso, perdón, la última unidad temática es el costo estándar. ¿El costo estándar para qué nos sirve? Este nos ayuda a analizar el costeo por el sistema estándar y sus variaciones. Acá nosotros vamos a mirar las diferentes variaciones que pueden tener nuestros precios de venta, nuestros costos, y esto lo vamos a analizar por el costeo por el sistema estándar. Esa es una herramienta que, al igual que el método de mínimos cuadrados, es muy práctica para poder realizar los cálculos. En sí, esa es la composición de nuestro curso. Tiene 4 módulos y cada módulo cuenta con 4 unidades temáticas. Acá podemos mirar dentro de nuestro curso, para la primera unidad, para nuestro primer módulo, como les decía, tiene 4 unidades temáticas. En la primera unidad temática nos van a explicar cuáles son las diferencias entre la contabilidad gerencial, financiera y de costos, que esto es muy importante que ustedes tengan como base esa parte, todos los conceptos para que puedan diferenciar qué es una contabilidad gerencial, a qué hace referencia una contabilidad financiera y una contabilidad de costos. Para ello tenemos recursos de aprendizaje. ¿Qué recursos de aprendizaje tenemos? Acá nos trae una lectura sobre costos de producción aplicados a las cadenas productivas, que es una lectura muy interesante, donde, ahí se las estoy compartiendo, que hace referencia a los costos de producción aplicados a las cadenas productivas, que es algo que ustedes deben tener muy claro, y nos va a mostrar todo el proceso de... Esta es una lectura que está basada en Corpoica, fue la que sacó esa lectura. Acá vienen como tal experiencias de diferentes entidades, nos muestran cómo los procesos, a todo lo que tiene que ver con las cadenas productivas. La segunda lectura, ¿a qué hace referencia? A la contabilidad de costos y el costo de producción para la empresa. Aquí nos habla de cadenas productivas, aquí nos habla del costo de producción para las empresas. Acá ya viene más específico qué es la contabilidad de costos y su respectivo comportamiento. Nos trae el concepto de contabilidad de costos, nos trae el concepto que es contabilidad, nos trae el concepto de la contabilidad financiera, nos trae el concepto de la contabilidad de costos. Aquí pues es tratar de no quedarnos únicamente con los conceptos que traen esas lecturas, es tratar pues de investigar, ir un poco más allá para poder profundizar en cada uno de los conceptos como tal. ¿Qué debemos hacer acá? En esta primera unidad temática deben participar en el foro. En el foro es prácticamente especificar la diferencia entre contabilidad gerencial y contabilidad
financiera. Esa es la actividad que tienen que hacer. Igualmente, ahí se presenta un video donde nos habla de las diferencias contabilidad administrativa y financiera, que al hablar de contabilidad administrativa estamos hablando de contabilidad gerencial. En nuestra segunda unidad temática, al igual nos presentan dos lecturas, que está muy interesante, que habla sobre propuestas metodológicas para aplicar la contabilidad gerencial. Esa lectura es súper interesante. Revisan toda esa propuesta. Primero nos presentan unos fundamentos teóricos de los conceptos básicos de la contabilidad. Acá empieza a hablar sobre el origen de la contabilidad. Después de que hablan del origen de la contabilidad, nos vienen a hablar sobre para qué funciona la contabilidad de costos. Entonces acá nos está dando unos puntos desde el punto de vista de un contador público, desde el punto de vista de alguien que maneja la parte directiva de la organización. Acá también nos habla de cuáles son los objetivos de la contabilidad de costos. Entonces, hay material suficiente para que ustedes identifiquen exactamente cuál es la diferencia entre contabilidad gerencial, financiera y contabilidad de costos. Bueno, acá en la segunda unidad temática, al igual nos presentan un videíto. Bueno, otra lectura acá que nos habla de la clasificación de los costos y su comportamiento. Esta lectura, abrimos para que ustedes puedan verificar acá. Acá ya se nos presentan, ¿cómo se llama? De acuerdo al origen de los costos. Entonces, nos empiezan a definir qué son costos de producción. Recuerden que hay costos directos, costos indirectos. Dentro de los costos directos tenemos la materia prima directa, la mano de obra directa. Aquí ustedes pueden verificar qué diferencia entre mano de obra directa y mano de obra indirecta. ¿Qué diferencia hay entre un costo directo y un costo indirecto como tal? ¿Qué más nos trae esta lectura? Acá nos habla de acuerdo con el momento de los cálculos. Nos está hablando que son costos históricos, que es muy importante, los costos predeterminados también, los costos estimados. Nos habla sobre el tema que de acuerdo con el momento en que se deducen los ingresos, o sea, se habla de el costo del periodo como tal, que se tiene que tener en cuenta para la deducción de los ingresos, esto con el fin de que ustedes, si ya vieron fundamentos de contabilidad, recuerdan que en el estado de resultados, la estructura del estado de resultados como tal es las ventas menos los costos. ¿Qué nos va a nosotros a dar esa operación? Nos van a dar una utilidad bruta, lo que llamamos utilidad bruta. Para sacar nosotros ese costo como tal, tenemos que tener en cuenta todos esos conceptos y todas esas definiciones. Acá, ¿qué más nos presenta la lectura? El comportamiento de los costos. Comportamiento del costo. Que si es un costo, acá ya viene a hablar qué es un costo variable, qué es un costo fijo, nos va a hablar qué es un costo semivariable. Bueno, esta lectura también es muy interesante para poder cumplir con nuestro objetivo de nuestra unidad temática 2, que es presentar o identificar la clasificación del costo y su comportamiento en la producción de bienes y servicios. Cuando estamos nosotros en un proceso productivo, tenemos que tener claro, saber para nosotros qué es un costo fijo, qué es un costo variable. Entonces, eso ahí lo podemos ver, porque tenemos que tener claro en esta palabrita que dice su comportamiento en la producción de bienes y servicios. Entonces,
para nosotros cumplir ese objetivo, tenemos que cumplir el objetivo de tener claro cuál es la clasificación del costo y su comportamiento. Como les dije anteriormente, no únicamente tener en cuenta estos recursos de aprendizaje que se presentan acá dentro del curso, sino deben investigar más allá para llegar al objetivo. En esta unidad temática 2 es un cuestionario que se les presenta. En la unidad temática 3, el objetivo es presentar las características de los costos, ojo, acá, y el punto de equilibrio. Este punto de equilibrio es muy importante que tengan claro qué es, para qué sirve y cómo nosotros utilizamos esa herramienta para tomar decisiones dentro de nuestra organización. Acá ya tenemos, igual que en los módulos anteriores, nos presentamos 2 lecturas, donde así como los anteriores son muy importantes. La primera habla de la clasificación de los sistemas de costos. Acá la clasificación de los sistemas de costos nos empiezan a definir qué es el sistema de costeo, cómo son los componentes de acuerdo al sistema como tal. Nos hablan que son costos absorbentes o completo. Ahí nos tenemos que tener claro qué es un costo absorbente o cuándo se da un costo absorbente. Lo otro es de acuerdo con el objetivo de los costos. Esto es muy importante que tengamos claro, ¿no? Acá nos habla de un costeo por órdenes de producción. Eso tenemos que tenerlo muy claro, ya que al final, en la unidad número 4, en el módulo 4, perdón, vamos a ver en sí el tema de costeo por órdenes de producción. Eso tienen que tenerlo muy claro. El costeo por procesos, esos son de acuerdo al objetivo de los costos y de acuerdo con el momento de determinarlos. Vamos a mirar qué es el costeo real o histórico, el costeo normal, el costeo estimado, el costeo estándar. Esos son de acuerdo al momento. Ahí luego entramos a ver de acuerdo con la manera de asignar los costos directos. Esto es muy importante nosotros, o que ustedes tengan en cuenta qué es un costo directo y qué es un costo indirecto. Acá, dentro de la forma de asignar los costos, se habla de un costeo por volumen y costeo basado en actividades, que es el famoso ABC, ¿sí? Que es una metodología. Dice que ABC, por sus siglas en inglés, es una metodología que acumula costos y los asignan. De acuerdo al tipo del costo se va asignando. Habla también de la gestión de costos. Bueno, ahí ustedes continúan con la lectura del módulo, de la lectura de esta parte. Luego entra la otra lectura, que es los métodos del punto de equilibrio, que también es muy interesante, porque lo que les decía anteriormente, esta herramienta, el punto de equilibrio, es esencial para la toma de decisiones empresariales. Acá tienen que mirar, es el desarrollo de esta tarea que tienen que hacer de acuerdo a las 2 lecturas. Y entramos a la unidad temática 4, que el objetivo es presentar la estructura y desarrollo lógico del estado de costo de ventas. Este tema es bien bonito y bien interesante, porque ustedes tienen que aprender a desarrollar el estado de costo de ventas. Ya después de que ustedes tengan claro todos estos pasitos, ya entramos al módulo 2, que habla del sistema de costos por orden de producción. Y ahí ya con todos los conceptos que ustedes hayan tenido en las clases anteriores, ya pueden llegar a determinar. Bueno, listo, sí señor. Nos queda llegar a determinar el sistema de costos por órdenes de producción. Ya después de que manejen los costos por órdenes de producción, ya llegamos como a la parte práctica como tal.
Y al final, como les explicaba anteriormente, ya llegamos a la última unidad. Ay, ahora me perdí. Que es esta parte de el costo estándar, que es lo último. Acá esa parte del método de mínimos cuadrados, que es cuando llegamos al presupuesto de venta, ya cuando aprendan todo el proceso de los costos, ya llegamos y finalizamos con todo cómo desarrollar el presupuesto de ventas. Entonces, esta era como la presentación de nuestro curso. Esta era la presentación de nuestro curso. Voy a dejar acá de compartir pantalla. Espero pues que les haya quedado claro la estructura del curso. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, pues estaré pendiente el correo, en lo de la parte de mensajería interna, en lo que les pueda colaborar para el desarrollo con mucho gusto. Si no tenemos más encuentros por esta plataforma, pues trataremos de estar pendientes por el correo o por el chat para resolver cualquier inquietud que tengan. Espero que le dediquen tiempo a este módulo que, como les decía inicialmente, es muy bonito, es muy práctico y que de verdad les va a servir a ustedes como una herramienta para su desarrollo en su vida profesional y en su vida pues laboral como tal. Muchísimas gracias. Como les dije, estaré pendiente para lo que les pueda colaborar.